Porque una gran gloria demanda una gran persecución. Amén. Por eso es que no todo el mundo puede operar en lo sobrenatural. Yo seguí en mi locura después de eso. Duró un momento, yo duré un tiempo frustrado, que no quería montarme en un vehículo, en bus. Y yo recuerdo que llegué aquí, a Dominicana, con esa unción loca. Y yo recuerdo que murió un jovencito. Murió un jovencito. Yo tengo un sistema que no me gusta visitar el velorio. Sepelio. No me gusta. Si hay un velorio donde murió alguien, yo lo que quiero orar por esa gente. Yo tengo muchos, no lo hago. Porque he menguado en esa dimensión. Yo soy sincero, yo no vine a venderle nada a nadie aquí, algo que yo no soy. Y coincidencialmente alguien me dijo, vamos a llegar a la casa de fulano. Y yo pasé por el lugar y nos quedamos en el lugar. Cuando me quedo en el lugar, yo quedando en esa dimensión loca, el corazón se me acelera. Y digo yo voy a orar. ¿A quién? Yo voy a orar. Y le digo a los cristianos que andan conmigo, yo voy a orar por ese muerto. ¿Qué? Digo, yo voy a orar. Ya estoy aquí. No, pero... Digo, apártate. Entro. Hay unos cristianos que están leyendo, están cantando himnos. Y está el cadáver en el ataúd. Y cuando ellos terminan, yo les digo, mira, yo no soy mal que nadie, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Todos los cristianos me miraron raro así. Me miraron extraño. Bueno, es común eso. Es como que yo estoy hablando algo como de otro fuera del planeta. Ay, Dios mío. Cuando Cristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, Juan capítulo 14, verso 13, las obras que yo hago, aún mayores él hará. Porque yo voy al Padre, el verso 14 dice, y todo lo que me pidan en mi nombre, yo lo haré. Entré, Aníbal, destapé el cadáver, le quité la tapa al ataúd, le puse la mano en el pecho, así yo solo. Le dije, levántate. Cuando yo le dije, levántate, Aníbal, Dios me testigo. Dios mío. Yo escuché que el muerto respiró. Y le dije así mismo, no es que respire, es que te levantes. Wow, no, estaba troteado. No. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano evangelista José Aníbal. Una vez más estamos aquí en tu segmento evangelista Dioma de Blanco, recordándote que si no estás suscrito a este canal, te suscriba, le dé like, le dé la campanita para que así te lleguen las notificaciones. También recordándole a esa audiencia que está ahí que estamos transmitiendo de lunes a viernes. Así que date cita. Y hoy pues me encuentro aquí con un amigo, un compañero, un consejero, un hombre de Dios que Dios usa de una manera increíble, un hombre de fe, mi hermano evangelista Diomedes Blanco. Shalom, sean todos bendecidos de una manera especial. Para mí es más que un honor y un privilegio compartir espacio, amén, con el profeta José Aníbal, evangelista, un hombre que hemos compartido momentos de gloria, momentos en altas y en bajas. Hemos estado unidos. Y en la buena también. Amén, en la buena también. En este momento queremos compartir acerca de lo sobrenatural. En este tiempo nosotros podemos ver, Aníbal, que pocas personas hablan de lo sobrenatural. Amén. ¿Y qué es lo sobrenatural? Lo sobrenatural es aquello que excede y está por encima de lo natural. Por ejemplo, vemos que en la naturaleza, en cuanto a la medicina y los médicos, cuando están operando a una persona a corazón abierto, de vida, corta eso. Está bien. Bueno, ok. De vida o muerte, vemos que los médicos son los que dicen, bueno, solamente un milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿Tú no has escuchado esa expresión? Sí, claro, un milagro de Dios. Solamente un milagro de Dios puede solucionar la situación que estamos viviendo. Dando a entender que los mismos médicos entienden que solamente la intervención divina puede cambiar el entorno de lo que se está viviendo en el momento. Lo sobrenatural a veces no es explicado, no tiene explicación.
Y por eso es que tuve que en la época de Cristo, muchas personas no lo recibían. Sí. Incluso los mismos judíos decían, ¿y qué doctrina es esta? Sí. Y aún los demonios lo escuchan y lo obedecen. Y algunos decían, él habla como quien tiene autoridad. ¿De dónde este hombre saca todo este conocimiento? O sea que cuando el hombre hablaba, tú sentías un impacto. De esto queremos hablar. De que cuando tú le dices, por ejemplo, a alguien, Cristo te ama, o Dios te ama, Dios tiene algo contigo, no solamente sean palabras vacías, sino que tú sientas un impacto. ¿Dónde yo comencé a ver lo sobrenatural, Aníbal? ¿Desde cuándo? Vamos a entrar en materia. Siendo un impío, siendo un inconverso, que no conocía de Dios, yo recuerdo que vivía con una mujer y ella tenía una situación. Ella tenía dolores en los huesos y se ponía como una persona como que le daba una parálisis facial completamente, no solamente en su rostro, en el cuerpo entero. Okay. De tal forma que ella no podía hacer pipí. O sea, yo tenía que buscar un recipiente, llevarlo a la cama para que ella pudiera hacer pipí, porque no podía ni moverse. Wow. Y recuerdo que un barbero, un estilista, ¿no verdad? Peluquero, cristiano, me dijo, mira, yo te invito a una campaña. Y yo le dije, bueno, yo tengo una situación con la esposa mía. Y él me dijo, viene a predicar Juan Carlos Arriga. Estamos hablando de 19 años atrás. Y si tú la llevas a tu esposa, Dios puede hacer algo. Y yo no era cristiano, pero yo tenía fe en la cosa de Dios. Y yo tenía temor, ¿tú me entiendes? A lo de Dios. No sé a cuánto le ha pasado que han visto personas que no son cristianas, pero tienen respeto por lo de Dios. Y recuerdo que yo le dije a la mujer que era mi esposa en ese momento, vamos para la campaña. Porque habíamos buscado hasta a los brujos y todo, habíamos consultado brujos. Le dije, vamos para la campaña. Y cuando la llevé a la campaña, yo recuerdo que quien estaba efectuando esa campaña es un pastor que todavía está activo en Bávaro, Punta Cana, llamado Pascual Borrell, en la iglesia, una iglesia conocida como La Carpa, Ciudad de Dios. Sí. Fuimos a la campaña se estaba dando en la Plaza 3 Center, frente a Iberia, a una plaza que está ahí. Y cuando llegamos a la campaña, yo recuerdo que había una mujer que tenía como muchas pinticas en las manos, como muchas verruguitas, como bolas negras en su mano. Y mientras Juan Carlos Arriga estaba ministrando, él comenzó, antes de predicar, él comenzó a orar por los enfermos. Por los enfermos. Y él dijo, en este momento vamos a orar por los enfermos. Y cuando él comenzó a impartir, la mujer, las bolas negras que tenía, que parecía como un monstruo, como una especie como de marisco, algo así, se desaparecieron de sus manos automáticamente. Ay, Dios mío, y yo vi gente con silla de ruedas, paralítico, con muleta, soltar la muleta y soltar las ideas. Eso fue real. Wow. Entonces, mi esposa en ese tiempo, mi compañera, veo que está caminando normal y se le fue el estar como tullida, así, se le fue esa parálisis que tenía. Dios mío. Y comenzó a caminar normal. Eso fue algo que yo le experimenté, mi hermano. ¿Y tú no eras cristiano entonces? Yo no era cristiano. Yo fui por la fe, creyendo de que Dios iba, ¿no, verdad?, a hacer algo. Tremendo eso. Uf. Y cuando la veo caminando normal, la veo así, digo, wow, pero mira, es real, esto funciona. Llega un momento que en medio de una multitud de miles de personas, las personas que fueron tocadas y fueron impactados por el milagro de Dios, pasan a la tarima a dar su testimonio. Hay un equipo de trabajo en el ministerio de Arriga que se encarga para eso, para ver la persona, ¿no, verdad? Y entre ellas fue la esposa mía en ese momento. Y las personas comenzaron a testificar. Otros decían, yo sentí un caliente que se me asentó sobre la cabeza. Wow. Otros decían, mi corazón ardía y yo sentí como algo me tocó y por eso yo solté la muleta. Y todo el mundo estaba dando su testimonio. Y cuando le llegó el turno de que la mujer que vivía conmigo en ese entonces pasó, yo recuerdo que el pastor le dijo, dime, ¿qué tú tenías? Y ella dijo, yo tenía una parálisis, yo no me podía mover, tenía problemas en los huesos,
Me dijo, ¿y qué sentiste? Yo sentí que algo me tocó por mi garganta y eso iba bajando en mi cuerpo. Y mientras iba bajando, Wow. mis huesos se habilitaron y yo sentí, y tú sabes, ella llorando. Y en un momento determinado, él le pregunta y le dice, ¿y qué instinto? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo a la actividad? Y ella dijo, mi esposo. Y yo recuerdo que en ese momento, él dijo, pero ¿y dónde está ese hombre? Llamen a buscar, mándenlo a buscar, porque este es el hombre de la fe. Wow. Y yo en ese momento, ministro, yo estaba con un abrigo, yo lo que era vendía estupefacientes. Yo creo que esa misma noche estaba yo cargado. Ay, Dios mío, padre. Esa misma noche estaba yo cargado con estupefacientes, con drogas. Y yo subí así con la tarima. Así estaba. Arriba. ¿Tú subiste arriba? Arriba, sí. Vestido de negro. Con gorro, imagino con gorro. En la condición que estaba. Yo no recuerdo Ay, que no ay. tenía gorro. Tenía como un jacket negro y un pantalón. Y cuando subí, él se quedó mirándome así. Y hay algo que yo no podía entender en el momento. Y era como esa sonrisa, como celestial. Yo veía algo en él, como que no era humano, tú sabes. Y él oró por mí normal y yo caí, después bajamos, pero me quedé como impactado. Y al otro día fuimos. Mira, hay algo muy importante. La fe no es para todo el mundo. La fe no es para todo el mundo, lamentablemente. Porque esto es para las personas que crean. Yo recuerdo que al segundo día de la campaña, él comenzó a orar por las ofrendas, el pastor. Y orando por las ofrendas, él dijo, todo el que ofrende aquí de corazón, Dios va a hacer un milagro en su vida. Es algo cuestionable porque los apologistas le gustan aplicar, a algunos les gusta aplicar apología en todo, o sea, que a la defensiva, que esto no es bíblico. Claro. Y yo entiendo que la Biblia es más profunda de lo que las personas pueden entender. O sea, la Biblia no define a Dios. Dios va más allá que lo que la Biblia expresa. Amén. Y yo recuerdo que en ese momento, el dinero que tenía en mi bolsillo, yo lo saqué todo. Ya tú sabes cuál era mi trabajo. Y yo el dinero que tenía, pero yo sentía de corazón. Y saqué el dinero que tenía en mi bolsillo y lo ofrendé al Todo, Señor. ofrendaste todo. Todo lo que yo tenía. Te encima. quedaste sin ni uno. Pues yo fui al otro día. Wow. Todo lo que yo tenía. Y una semana más tarde, Aníbal, fue donde yo tuve un problema callejero, donde yo iba a hacer un negocio de 4 kilos de cocaína en la calle, porque era mi ambiente. Recibí una puñalada en la boca de mi estómago, me vi al borde de la muerte. O sea, morí. El testimonio es un poco extenso y está por ahí. El que le interesa, yo se lo puedo enviar. Pero estando en el hospital, algo aconteció. No solamente Dios hizo un milagro, el milagro de la vida en mí, sino que en el hospital a mí me faltaban medicamentos. Y todo el dinero que yo tenía en el banco, todo el ahorro, se había gastado todo. Pues yo estaba entre la vida y la muerte. Y yo recuerdo que comenzaron a llamarme personas cristianas que yo no lo conozco hasta el día de hoy. O sea, Diomedes Blanco, sí. ¿Y qué te hace falta? ¿Y quién eres? Tranquilo. Nosotros vamos a enviar una ofrenda para costear los medicamentos. Wow. ¿Qué te hace falta? Hace falta una sangre. Nosotros mandamos una ofrenda. Pero fueron una persona que yo no sabía quiénes eran. Y yo en el hospital me acordé que el pastor dijo, el que eche una ofrenda aquí, Dios hará un milagro. Wow. No, ay Dios. Dios hará un milagro. Padre. Algunas personas tengan sus conclusiones, pero mira, Tremendo. Dios obra por senderos misteriosos. Entonces, ya pasando un tiempo, en esa misma instancia, yo le entregué mi vida a Cristo y como todo hombre de Dios que le entrega su vida a Cristo, tiene hambre, tiene sed por lo de Dios, comencé a ver los videos de Jorge Garrigan, viendo cómo Dios lo usaba, parando paralíticos, dándole vista a los ciegos, etcétera. Pero yo cuando pequeño, yo recuerdo que mi mamá ponía una programación de enlace y ahí yo veía también a un pastor que fue uno de los pastores más usados, llamado Aquiles Azar. Aquiles Azar. Sí.
llamado Aquiles Sal. Yo recuerdo que él ministraba junto con Cash Luna en ese tiempo, Guillermo Maldonado, predicadores de la alta en ese tiempo. La gente tiene su argumento. Yo no soy de la gente que persigue la baja o el pecado de ningún hombre de Dios. Dios se encarga de eso. A mí me gusta siempre resaltar como lo positivo. Lo bueno. Me gusta resaltar siempre lo de Dios en la vida de un hombre. Y en ese tiempo yo recuerdo que Aquiles Sal, Tremendo. mi hermano, Aquiles Sal, llegaba una multitud y una fila de sillas de ruedas. La gente se paraban y no era truco, era Dios con ese hombre. Sí. Entonces, ¿por qué en este tiempo no vemos así, como ese relevo de esa unción? Ese relevo en el sentido, bueno, Aquiles Sal cargó esa gloria. ¿Cuál es el próximo dominicano que va a recibir los próximos de Dios? Yo siempre he entendido como que un ministerio no solamente es una prédica. Un ministerio no solamente es una exhortación. Debe de caminar una evidencia, una señal con el hombre de Dios. Los profetas caminaron con una señal. Es un desafío caminar con señales milagrosas, porque no todo el mundo puede caminar con ella. Por eso Cristo dijo en una ocasión: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo pueden arrebatar. O sea, cada vez que tú intentas buscar a Dios para tú recibir una impartición de parte de Dios y que esa unción especial te caiga encima, entonces tú tendrás lo que se llama una resistencia, vas a sufrir violencia, porque vendrán entidades a tratar de matar lo que Dios puede hacer a través de ti. Entonces, amigo, me gustaría, ¿no?, que pudiéramos seguir interactuar de cuál ha sido la mayor manifestación de gloria que hemos experimentado. Yo sé que tú también tienes tu experiencia. Bueno, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida que si comenzamos a hablar, creo que este video duraría muchas horas. Pero yo recuerdo el llamado que Dios me hizo. Dios me lo hizo a través de un descarriado. De alguien que estaba apartado de Dios. Una persona que estaba descarriado, una persona normal de la escuela, un descarriado. Yo recuerdo que estaba con un amigo en un parque. Estábamos dándole mente a muchas cosas, lo que estaba pasando en ese tiempo, pues la sociedad, los rumores y esas cosas. Y nosotros analizando, con el compañero que yo andaba, recuerdo que se llama Dionis de la Rosa. Él me habló y me dijo: es que Cristo viene, me dijo él. Todo eso que está pasando, nosotros estábamos como analizando, estábamos meditando en un lugar, y yo recuerdo que ahí llegó un amigo de la escuela, descarriado, que él llegó exactamente en ese momento donde nosotros estábamos hablando de Cristo, de que Cristo viene. Pues yo nunca conocí, no sabía, no conocía de la iglesia, pero Dionis sí tenía por lo menos conocimiento de lo que él me estaba diciendo. Entonces, cuando el joven llegó, el joven se me acercó a mí y comenzó a predicarme. Y me dijo: Dios tiene propósito contigo. Tú necesitas entregarle tu vida al Señor. Pero la persona que me lo está diciendo, un muchacho de la escuela, que yo lo veía normal como un compañero, y que no era cristiano, pues yo veía su conducta y su forma y todo. Pero cuando él me habló en ese momento, yo sentí que el que me estaba hablando no era como ese joven que yo conocía. Era como que había algo en él. Y eso como que me impactó. No solamente sus palabras, sino como que yo sentí como que había alguien que no era natural. Como que había alguien que me estaba hablando. Entonces ahí yo le digo al profeta, que el profeta Dionis de la Rosa, y le digo: vámonos para la iglesia. Y él me llevó a una iglesia. Nosotros no éramos cristianos los dos. Él me llevó a la iglesia. Y yo recuerdo que cuando yo llegué, exactamente en ese momento, cuando yo llegué, el predicador que estaba ahí me dijo que me pusiera de pie. Yo llegando a la iglesia, ponte de pie. Y me dijo: levanta tus manos. Y yo recuerdo que él levantó su mano. Y cuando él levantó su mano, yo sentí. Yo nunca tenía experiencia de la iglesia ni nada de eso. Pero yo sentí, la primera vez que estuve ahí, que hubo algo como que me envolvió y yo caí al suelo. Yo recuerdo que él reprendía un espíritu, no recuerdo qué reprendía, pero me decía: sal fuera de él. Y yo comencé a sentir en mi cuerpo un movimiento que no lo podía controlar. Mis piernas temblaban. Cada vez que le decía fuera, mis piernas temblaban. Y yo trataba, mientras estaba en el suelo, consciente,
trataba de como de controlar mis piernas, pero él decía, fuera. Y no sé qué él veía, pero yo sé que algo él decía que salía afuera y mi cuerpo reaccionaba cada vez que él decía fuera. Y cuando yo me levanté de ahí, mi vida de ese momento, después lo que yo vi en ese culto, vi como unos jóvenes llegaron y veía como caían endemoniados, vi aceite, como salían de las manos de una mujer. Y fue tremendo lo que yo vi en esa iglesia, que yo dije, no, aquí hay algo que yo desconocía. Y después de ahí, hermano, yo pues comencé a la iglesia. Luego yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba en un proceso de conocimiento, porque yo no conocía cómo eran las cosas de la iglesia. Habían cosas que yo no entendía. Yo lo que más iba era a la iglesia católica por obligación, porque me mandaban obligado a la iglesia católica los domingos. Y yo solamente lo que conocía era de misa y eso, y que estaba haciendo la primera comunión y ese asunto. Pero yo no conocía nada de los cristianos, los evangélicos en ese momento. Y yo recuerdo que después de un día de ese culto que yo fui, me invitaron a una campaña, que venía un hombre creo que era de México. Y yo recuerdo que lo que yo vi en esa noche, mi vida automáticamente cambió por completo. Ahí fue que yo me afirmé más. Cuando ese hombre comenzó a orar por la gente comenzó a aparecerle muelas de oro, dientes de oro. Y la gente que no podía dejar de fumar cigarrillo, él oraba por ellos. Y él decía, pásame los cigarrillos. Todo el que está aquí, los que fuman, que tienen adicción al cigarrillo, pásame el cigarrillo. Y él oraba, me recuerdo que él oraba por el cigarrillo y decía, Padre, en el nombre de Jesús, que estos cigarrillos tengan un olor del infierno. Y cuando ese hombre oraba por eso, mi hermano Diomedes, que después agarraba el cigarrillo y lo sacaba, decía, con todo respeto, venga, acérquese, y se lo ponía en la nariz, la gente comenzaba a vomitar, varón. Y él le daba el cigarrillo y la gente comenzaba, no, quítame eso, que eso huele. Varón, un asunto que cuando yo vi, porque había una persona ahí que era amante del cigarrillo, que yo vi que ese hombre comenzó a vomitar luego que el hombre le pasaba el cigarrillo y que no quería agarrarlo porque el olor que él sentía era un olor increíble. Yo dije, no, aquí hay algo. Y eso que yo vi me impactó, que hasta el día de hoy yo le sigo al Señor. Tremendo. Son señales sobrenaturales. Cosas que no se ven ahora, que ya están escasas, pero Exacto. puede ser que sea por la falta de fe en el hombre o también porque el ser humano... a veces su objetivo principal ya ha cambiado. Antes la gente, su objetivo era que las almas sean salvas. Muy fuerte. Que la gente se convierta, que Dios transforme las vidas. Pero ahora la gente mayormente quiere que Dios lo use para ser exhibido. Muy fuerte. Tú hablabas de aceite. Yo recuerdo que anteriormente yo llegué a experimentar eso. Habían cultos. Los cultos se inician bajo un patrón, un programa. Está la parte donde la persona inicia la oración, la parte donde se cantan las alabanzas, los himnos, coros, y está la parte donde alguien tiene que orar por las ofrendas, presentar al que tiene el portavoz, al predicador, y es un programa. Pero yo recuerdo que llegaban momentos donde el Espíritu Santo como que rompía el programa. Wow. Y el que comenzaba a cantar alabanza se metía una unción a través de esa alabanza. Y de pronto los cultos tienen que acabarse a las 9, porque el servicio empieza a las 7 y se acaba a las 9. Y eran las 11 y la persona todavía en el suelo llorando, hablando en lenguas. Y no solamente eso, personas recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y no obstante, cuando uno enfocaba la vista en las paredes, de las paredes brotaban aceite. Aceite, literalmente. Aceite. Literal. Que tú le ponías la mano, lo incrédulo, dame. Y tú veías y olías. Sí. Y era aceite de oliva. O sea, la función de lo sobrenatural, la función del Espíritu dentro de su pueblo. Lamentablemente, la iglesia no puede operar solamente con palabras. Necesitamos que lo sobrenatural vuelva a la tierra. Claro. Necesitamos despertar esa hambre, esa sed, para que la gente diga, wow, yo soy cristiano, yo soy predicador, pero necesito buscar ese aceite fresco. Claro, porque es que los milagros es que va a hacer que la gente vea y experimente lo sobrenatural, y eso lo va a acercar a Dios, porque por las señales la gente cree. Yo recuerdo que aquí a la Ciénaga llegó un hombre, un profeta, un evangelista tremendo de San Juan, se llama el profeta de San Juan.
Valentín Sánchez. Cuando ese hombre llegó aquí a la Ciénaga, varón, aquí no se experimentaba lo que ese hombre trajo. Ese hombre, varón, lo trajeron para acá y eso fue tremendo lo que hizo con ese hombre. Ese hombre predicó en las campañas que hicieron para aquí con ese hombre. El aceite caía literalmente, era literal, y oro, llovía oro, varón. Ese hombre dijo, a todo el que duda aquí, todo el que no cree, todo el mundo ponga su brazo así y diga conmigo, brazo, alárguense. Varón, y cuando ese hombre comenzó a orar por los brazos, varón, la gente, los brazos le llegaban larguísimos así, varón. Oye, fue un asunto increíble. Varón, yo estuve ahí, yo lo vi, los brazos, la gente los tiene larguísimos así. Y él, Dios mío, padre, y ahora con toda esta gente los brazos largos. ¿Qué pasó? Un desastre y un griterío, la gente asustada, gente inconverso, con los brazos larguísimos así, varón, uno más grande que otro. La gente no cree en los brazos, el asunto de estos milagros, pero yo fui testigo, yo lo vi con mis ojos. La gente así, gritando, porque los brazos se les encajaba de aquí y se le alargaba, varón. Y él dijo, padre, ahora que todos los brazos vuelvan a la humanidad. Pero cuando ese hombre hizo el llamado, varón, eso se llenó de personas. Se convirtieron en la persona. Demasiada gente, varón. Eso fue tremendo. Eso trajo un impacto aquí abajo. Ese hombre lo movían de un lugar a otro. Ese hombre predicó en una cancha. Que lo que pasó en esa cancha ahí, donde nosotros damos los cultos, no se ha visto más nunca más. Ese hombre le dio una orden a los espíritus. Y dijo, espíritus, inmundos, Santa Marta. Y comenzó a mencionar nombres. Y traían gente de la orilla del río. De allá, de allá del Macaneo, de para allá, de por ahí, donde había un tal nublado en ese tiempo. De por ahí traía gente endemoniado para la cancha. Para la cancha. ¡Wow! Así. Y yo recuerdo que hasta un testigo de Jehová que estaba ahí y una gente comenzaron también a traer endemoniados. Personas que estaban más o menos a 4 minutos, 5 minutos de distancia 3, caminando. 5 minutos de su casa que cayeron endemoniados. ¿Qué pasó? Y gente que caían así solo en la Básicamente habitación. 1 kilómetro. 1 kilómetro, varón. Y eso se llenó eso del video en YouTube. Se llenó de gente endemoniado. Eso hay que... hasta los inconversos estaban dando liberación. Estoy diciendo que un adventista y gente que no eran cristianos que estaban ahí orando también. Por eso se llenó de gente católico, digo de Jehová, gente, todo tipo de personas. Y ahí estaban hasta ellos ayudando con los endemoniados, orando por liberación. Porque era tanto endemoniado que el hombre de Dios no pudo orar por todo. Ya tú sabes. Todo el que estaba ahí, los pastores, todo el mundo comenzó a orar por la liberación. Gente que traían de otro lado. Varón, él solamente desató una palabra. Y comenzan a caer gente y a traer gente de lugares lejísimos. Yo, Dios mío, pero ¿qué es lo que este hombre tiene? Entonces, lo sobrenatural que se manifestó esa noche. El dama dijo, ¿quién quiere a Cristo? Y se llenó la cancha de gente. Y todo el que estaba ahí le entregó su vida al Señor. Tú sabes que una de las cuestiones, la gente cuestiona mucho, a veces por el desenfreno y el mal comportamiento, el mal testimonio de algunos hermanos. Mira qué ha sucedido. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Hay personas que Dios le da, por ejemplo, un estilo de operar en el ministerio y muchos lo imitan. Muchos lo imitan y comienzan a hacer relajo, a hacer burla de lo que el hombre de Dios está haciendo en el nombre de Dios. Por ejemplo, eso de los brazos largos, muchos han imitado eso, pero como un relajo, como una chelcha. Entonces, el que lo ve dice, no, eso no es real, eso no existe. Eso sí ha pasado, yo lo he visto, pero bueno, el mismo a Juan Carlos Harrigan, uno de los videos de él más conocido, es un video que se titula Profetiza Hijo de Hombre en Puerto Plata. Sí. Y él oró por un muchacho que eso no es truco, eso no es truco. Ahí se ve que ese muchacho tiene la mano corta, así, porque él nació como así, con esa mano corta, y una mano larga, y él oró por esa mano, y la mano del muchacho se le emparejó. No, claro. Eso fue real. Entonces, ¿qué sucede? Algunos dicen, no, ¿y por qué solamente oran por esto, por aquello? Mira, hay un texto en la palabra que dice que no es de toda la fe. La fe no es para todo el mundo. La fe es para personas que ciertamente crean que en Dios hay lo que ellos están buscando. Entonces, el mismo Cristo no pudo sanar a todo el mundo. Ni Cristo pudo sanar a todo el mundo. Habían cosas que los fariseos demandaban de Cristo y Cristo le decía, señal no habrá para ustedes. Porque sus intenciones no eran buenas. No eran buenas. Tú no viste personas que dicen que no, que venga aquí el predicador y me ponga la mano a mí para Dios, ver. Sí. Dios nunca te va a tocar hasta que tu corazón no se humille ante su presencia. Claro. ¿Entiendes? Debido a que yo me crié en el ambiente, en el entorno
donde se buscaba la presencia de Dios, donde se oraba por lo sobrenatural, se oraba para que Dios use a uno. Yo comencé a perseguir eso hasta el día de hoy. Eso es algo que yo llevo como una cruz, que no puedo desligarme de eso. De tal forma que cuando yo salgo a una cruzada, yo trato de salir preparado en Dios, porque yo necesito ver a Dios. Yo necesito ver lo sobrenatural, como de Miss Wigglesworth. ¿Quién era Miss Wigglesworth? Un plomero. Hace algunos 100 años, en medio de una catástrofe donde la guerra había pasado, Smith llegó a la casa de su amigo y encontró a su amigo llorando. ¿Por qué su amigo lloraba? Porque la hija de su amigo se había muerto. Y Smith llegó y comenzó a orar por la hija del amigo de él. Y orando por ella, y oraba. Padre, en el nombre de Jesús, levántala. Señora, gente que creen que Dios es real. Porque cualquiera dice, yo creo. No, el Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, tú no me puedes decir solamente que tú crees cuando tú no accionas. Wow. La fe implica acción y movimiento. Y en mí comenzó a llorar. Levántala. Y la muchacha no se levantó. Y en una hizo una locura que cualquiera le puede dar risa. Tomó a la niña y le dio una cachetada. Cuando le dio una cachetada a la niña comenzó a internudar hasta que la niña volvió en sí. La resucitó y le entregó a su amigo. Cosas locas. Dirás, ¿pero cómo la cachetada? Cristo escupió en tierra, hizo un barro de lodo y se lo untó a un ciego y el ciego vio. ¿Qué explicación te le va a encontrar a eso? Ninguna. Por eso que el que no comprende lo sobrenatural lo critica. Wow. Porque tú no comprendes cómo una gente que no tiene ojo, Dios le ponga un ojo. Eso es tremendo. ¿Entiendes? Tú no comprendes cómo una gente que nació mudo, que tiene problemas en sus cuerdas vocales, de pronto su lengua se le desate. ¿Entiendes? Lo sobrenatural. Cómo una gente después de morirse y irse al más allá, volver a la vida. Wow. Lo sobrenatural. Hay un africano que en una ocasión llegó a una cumbre de pastores y cuando el africano llegó, le dijo a los pastores, cuando ustedes se mueran, a mí me van a mandar a buscar para yo orar por ustedes, para resucitarlos. Ay, Dios mío. Y se fue el africano como con una bata blanca, él no usaba de que traje como nosotros, y vio una cueva. Gente que anda en otra dimensión, Aníbal. Wow. Y él, el africano, se metió en una morgue y oró como por 5,000 personas. Había como una peste y se había muerto mucha gente. Y cuando oró por las 5,000 personas, no se levantó ni una. No se levantó nadie. Cuando hay personas que se lanzan a experimentar lo sobrenatural, a orar por milagro, a orar para que Dios lo use, y no ven nada. Tú no has visto predicadores que ellos son buenos predicadores, pero cuando les paran un paralítico frente, ellos se turban. No, a mí me ha pasado. Yo oré por un muerto una vez. Yo oré por 2 muertos. ¿Tú oraste por 2 muertos? Sí, con el pastor Lauterio Peralta me levantó un día en la madrugada y oramos por un hombre que se viera de un tiro en la cabeza. Ya tú debes saber el nivel de locura de ese pastor. Y él llega a las 3 de la madrugada. Profeta, párate, profeta. Y yo andaba con Marcel. Marcel no estaba durmiendo conmigo ese día. Párense que Dios me habló. El Señor me habló de que tenemos que orar por un muerto. Dios mío, párense. Y entró hablando en lengua y nosotros, ¿y qué pasó? Párate, profeta, pie. Él llegó de su casa, estaba bien retirada de la iglesia, a pie en la madrugada, para despertarnos, porque teníamos que orar por un muerto que el Señor le hubiera dicho que vayamos a orar. O sea, él no dijo que Dios lo iba a levantar, solamente dijo que teníamos que ir a orar por él. Y llegamos a donde están velando el difunto, y había mucha gente ahí, en la madrugada, jugando domino y las familiares llorando. Y el pastor le dice a los familiares, yo vine para acá a orar por la persona que está ahí. Y ellos como que no entendían. ¿Cómo orar por una gente que ya lo van a enterrar? Ya tiene hora de que lo van a enterrar. Amado, el asunto es no sé qué lo dijo el pastor, no sé qué, el pastor convenció a la persona y nosotros fuimos y oramos. Yo nunca hubiera tenido la experiencia de ver un muerto tan cerca, ni un familiar. Yo le tengo como cosa, como fobia, no sé, a los ataúdes. No me gusta mirar ni acercarme. Y yo estoy así de lejos. Y me dice el pastor Lauterio, pero profeta, pero ven, acércate. Y me acercó, él me dijo, tápalo. Y yo, ¿pero cómo así que lo destape? Porque hablaba con autoridad. Y yo, hermano, yo destapé el taúd y yo vi a ese hombre ahí. Y me dijo, agárralo.
Y me dice Marcelino, pero que lo agarre. Y yo, por esta gente ahora están para que yo. Y yo agarré. Me agarra de los pies. Y el pastor le agarró la mano. Y Marcelino le sopló en la boca así. Y está orando. Varón, vive Jehová en cuya presencia estoy. El cuerpo comenzó a entrar en calor. Y Marcelino le puso la mano en el pecho. Y él sintió un latido. Y se empantó así, echó para atrás. Pero él estaba concentrado. Y cuando él sintió, se echó para atrás así. Que Marcelino no me deja mentir. Pero está latiendo el corazón. Y él dice el Lauterio, ¿cómo así? Pues nosotros estábamos orando, pero nosotros no sabíamos que Dios tenía el poder de levantar a ese hombre. Estoy hablando con un hombre que no tenía ni cerebro, porque el hombre se dio un tiro y imagínate. Y cuando yo pongo la mano, varón, en su pecho, así con miedo, ya él no estaba frío, estaba caliente y sentí como que algo por dentro como hizo bup, 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 bup. Era como que algo, como que quería hacerle así, bup, bup, bup. Entonces, nosotros nos emocionamos tanto que la gente entraron. Los que estaban afuera jugando dominó, y se armó un corre-corre. Entonces, la multitud del asunto, se armó un asunto, un escándalo, que no nos dejaron orar, terminar de orar. Ya casi Dios estaba haciendo el milagro. Hasta que de repente hubo un familiar que llegó. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nos sacan para afuera. Y no nos dejaron de orar. Después oramos por otro muerto, por una muerta. Y es así, el Señor que la estaba resucitando ya. Pues esa estaba sudando, así los sudores, y ya estaba, su cuerpo estaba normal. Pero también nos sacaron para afuera. Eso pasó ahí por ahí atrás. Esa muchacha pertenecía de su lado por ahí por los cocos, por eso yo fui con el pastor Lauterio Peralta. Y fue una experiencia increíble, pero no se levantaron, pero sí nosotros sentimos que ya casi el milagro estaba por ocurrir. No sé cómo se sienten las personas que están escuchando esto, ¿no? ¿Verdad? Y le estamos haciendo un llamado a orar. La oración es la clave para tú conectarte con lo sobrenatural. Amén. Nosotros tenemos registro bíblico de lo sobrenatural. El profeta Elías en el capítulo 18, cuando llega a Zareta, donde la viuda, después de un tiempo de algunos acontecimientos, el hijo de la viuda murió. Y Elías se tiró sobre el hijo de la viuda y oró a Jehová, y Jehová lo resucitó. Pablo dice en Romanos 15, que las cosas que se escribieron para enseñanza nuestra se escribieron. O sea, lo que está escrito en la palabra es una enseñanza diciendo, el Dios de ellos es el Dios de ustedes. Y si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar. Esta leyenda viva, que todavía vive y pregona y predica el evangelio con unción y con poder, llamado Randy Island. Yo recuerdo que yo vi un video de él, donde él se metió, un hombre que busca a Dios, que buscaba a Dios y todavía lo busca, y se metió en un monte y le dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Te pusiste viejo, Jehová, ¿dónde tú estás? Ya tú no usas a los hombres, tú sabes, una locura, varón, sí. Una locura. Muchacho, cuando se metió un viento en ese monte, como en forma de un torbellino que lo estaba arrastrando. Yo creo que fue que, no recuerdo bien si fue que Dios le dijo, yo estoy aquí, yo no estoy viendo el Elías que está clamando. Wow. O sea, que a veces tú estás anhelando una dimensión que tú no estás preparado para tú recibirla. Sí. Porque cargar con una dimensión de gloria es equivalente a que a ti te van a acontecer cosas no humanas. Wow. O sea, no todo el mundo puede experimentar eso. ¿Sabes? Una vez yo pude experimentar, yo oré por uno muerto y más adelante voy a decir, por 2 muertos. Wow. Sí, más adelante voy a hablar de eso. Yo, como nunca he desistido, he desfallecido en creer que Dios lo puede hacer, yo siempre he orado. Por eso yo entro en conflicto mayormente, porque yo voy a predicar y yo lo que estoy esperando es que haya una unción, que aún los que están en la avenida, en los carros, sientan ese impacto y que los ciegos vean, que los muertos resuciten. Ese siempre ha sido mi visión. Y yo digo, Señor, pero parece que yo soy el único extraterrestre aquí, porque todo el mundo tiene una manera, un estilo de predicar, un formato. Yo veo que la gente, Dios, predican con la unción y están contentos. Wow, Dios me usó. Y yo al contrario, yo he predicado y la gente dice, wow, pero qué gloria, pero yo siento una decepción. Yo digo, wow.
en ti hay más. Y yo recuerdo que en Ecuador, en el 2017, en el 2017 en el Naranjal, a mí me aconteció algo allí en Ecuador, y es que yo estaba orando, la gloria de Dios se estaba manifestando, y yo oré por una mujer que tenía problemas en la columna. Dios la tocó así frente a la cámara, la sanó de la columna. Oré por un niño que tenía problemas en sus pies frente a la cámara, así, eso yo lo tengo grabado en video, frente a las cámaras. Yo voy a tener que buscar esos videos, sí. Frente a la cámara, el pie del niño se enderezó y su mamá comenzó a llorar. Wow. Su mamá se entregó a Cristo. Yo lo tengo el video, yo te lo voy a mostrar, lo tengo en Facebook. Y recuerdo que la gente, mientras estaba viendo esa manifestación de gloria, la gente estaba llegando. Sí. Porque a veces uno dice que no, la gente no llega a Cristo. Las personas no se convierten, no. Y que las personas que no tienen a Dios están atados. Tienen cadenas espirituales. Así como existen cadenas físicas, ataduras físicas, las personas tienen cadenas espirituales. Y si no hay una unción que esté por encima de la mala influencia que lo ata, ellos no van a ser libres. Las personas necesitan ver un impacto del poder de Dios para ser libres. La gente, cuando comenzaron a experimentar los milagros, comenzaron a salir de su casa. Comenzaron a venir. Entre ellas, me trajeron una mujer totalmente ciega. No veía nada. No veía nada. Pero la mujer cuando llega, yo entiendo que la mujer lo que tiene como alguna partícula, problemas en su vida. Eso es lo que yo entiendo. Porque ella viene caminando, pero otra gente la está trayendo. Entonces la mujer me dice el que la trae, no, ella no ve nada. Y ella que está escuchando dice, no veo nada. Wow. Cuando yo escucho que ella no ve nada, mi corazón se aflige, tú sabes, como que me turba un poquito. Porque hay una multitud, la gente me está mirando y ya yo estoy como, la incredulidad como que me visitó. Sí. Y yo comencé a orar por ella. Oré por ella la primera vez y ella dijo, no veo nada. Sí, claro. Ay, Dios, eso es fuerte, varón. Y tú sabes que siempre hay impíos y personas que dicen, esto es un truco, eso no funciona, eso es evangélico. Y oré por ella la segunda vez y ella no, me dijo que no veía. Y la tercera vez, cuando yo oré por ella, yo escuché una voz que me dijo, no eres tú que vas a hacer el milagro, soy yo. Tremendo eso. Y cuando oré por ella la tercera vez, ella comenzó como a llorar, como a botar grandes gotas de lágrimas, grandes gotas, comenzó a botar como lágrimas como que no eran comunes, así como que una lluvia salía de sus ojos. Y ahí cuando ella abrió los ojos, ella dijo, puedo ver, y tomó el micrófono y comenzó a caminar en la multitud, mi hermano. Wow. Mira, en la multitud normal, y yo me quedé anonadado, mi hermano, maravillado, impactado. Tú no esperabas tal vez. Yo me quedé como así, tú sabes, cuando yo vi esto, comencé, alguien puede alabar la gloria de... ¿Tú sabes? No, se metió. Muchacho, mira. Y el muchacho, el escenario era mío. Yo estaba, ¿me entiendes? Atónito. Y yo, habrá alguien que crea que la gloria de... Muchacho, ya tú sabes, una unción sobrenatural. Pero, después de esa unción, ¿qué aconteció? ¿Qué pasó? Un accidente. Ay, Dios. Un accidente donde yo iba en el bus con la pastora Maura, después de eso, unos días después. Y cuando iba con ella, chocamos contra un poste de luz. Wow. Murió la pastora. Yo me golpeé aquí, eso se me abrió aquí, me ingresaron. Fue un shock. Yo vi como periódico y todo. Sí, salimos en el periódico y todo. Después de ese acontecimiento. Entonces, ¿qué te digo? Esto de lo sobrenatural no es para todo el mundo. Esto es para gente que comprenda. Dios me dijo, yo estando en Barranquilla, yo le exigí a Dios diciendo, pero ¿dónde está tu gloria? ¿Dónde está lo sobrenatural? ¿Dónde está la unción? Que rompe los yugos, que rompe cadenas, que le da la vista a los ciegos, que resucita a los muertos. Y Dios me dijo, ustedes están pidiendo cosas que ustedes no comprenden. Wow. Porque automáticamente a ti se te delega una unción, una gloria, para tú operar en el milagro, para tú operar en lo sobrenatural. Las tinieblas, las esferas de la tiniebla vendrán a cuestionar lo que se te entregó. Sí. Y es donde habrán ataques. Y Dios lo va a permitir. El mismo escenario de Job. Mira, el Diomedes blanco está fluyendo. Dios lo está usando. Pero es por la gloria que tú tienes. Permite que yo penetre su matrimonio, penetre su hija, penetre su salud y lo toque. Y tú verás que te va a abandonar. Entonces cuando Dios permite, confiando que tú vas a resistir, porque una gran gloria demanda una gran persecución. Amén. Por eso que no todo el mundo puede operar
en lo sobrenatural. Yo seguí en mi locura después de eso. Duró un momento, yo duré un tiempo frustrado, que no quería montarme en un vehículo, en bus. Y yo recuerdo que llegué aquí, a Dominicana, con esa unción loca. Y yo recuerdo que murió un jovencito. Murió un jovencito. Yo tengo un sistema que no me gusta visitar el velorio. Sepelio. No me gusta. Si hay un velorio donde murió alguien, yo lo que quiero es orar por esa gente. Yo tengo mucho, no lo hago. Porque me enguado en esa dimensión. Yo soy sincero, yo no vine a venderle nada, nada a nadie aquí, algo que yo no soy. Y coincidencialmente alguien me dijo, vamos a llegar a la casa de fulano. Y yo pasé por el lugar y nos quedamos en el lugar. Cuando me quedo en el lugar, yo quedando en esa dimensión loca, el corazón se me acelera. Y digo yo voy a orar. ¿A quién? Yo voy a orar. Y le digo a los cristianos que andan conmigo, yo voy a orar por ese muerto. ¿Qué? Digo, yo voy a orar. Ya estoy aquí. No, pero... Digo, apártate. Entro. Hay unos cristianos que están leyendo, están cantando himnos. Y está el cadáver en el ataúd. Y cuando ellos terminan, yo les digo, mira, yo no soy mal que nadie, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Todos los cristianos me miraron raro así. Me miraron extraño. Bueno, no es común eso. Es como que yo estoy hablando algo como de otro fuera del planeta. Ay, Dios mío. Cuando Cristo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, Juan capítulo 14, verso 13, las obras que yo hago, aún mayores él hará. Porque yo voy al Padre, el verso 14 dice, y todo lo que me pidan en mi nombre, yo lo haré. Entré, Aníbal, destapé el cadáver, le quité la tapa al ataúd, le puse la mano en el pecho, así yo solo. Le dije, levántate. Cuando yo le dije, levántate, Aníbal, wow. Dios me testigo. Dios mío. Yo escuché que el muerto respiró. Y le dije así mismo, no es que respire, es que te levante. Wow, no, estaba troteado. No, varón, a mí me criticaba mucho aquí en el entorno. Pregúntale a la hermana del pastor, la FIFA, Leo, a mí me criticaban. ¿Y este hombre? ¿Qué? Estaba troteado. Yo no estaba, yo estaba, imagínate, yo me metí, era por 7 días de ayuno, 15 días de ayuno en un monte, buscando a Dios. Wow. ¿Tú sabes cuál es la razón del conflicto de estos últimos tiempos? Es que no se está buscando a Dios, Aníbal. Sí. Yo dije una predica en una ocasión. Tú quieres saber si alguien ora, si alguien realmente es espiritual, analiza su carácter, analiza su comportamiento. Cuando tú ves una persona que solamente refleja ira, envía a la gente para el diablo, etcétera, esa gente no está orando. No están orando, no. Esa gente no está ni cerca de Dios. Y yo, varón, estaba en esa dimensión, mi hermano. Mire. No te dije que respire y que te levante. Es que te levante, varón. Y todos esos cristianos afuera. Estaban todos esos cristianos afuera de la casa. Imagino murmurando. Varón. Ay, Dios mío. Y yo orando, el muerto no se levantó. No se levantó. Yo agarré mi Biblia, me la puse debajo del brazo y salí. Caminando en medio de la multitud, varón. Eso es fuerte, varón. Yo imagino la experiencia. No, varón, yo estaba a un nivel de locura que a mí no me importaba nada. ¿Tú sabes cuando, hay gente que cae en depresión, varón. ¿Tú sabes cuando tú te casas con Dios, varón? La razón por la cual hay tanta fornicación, tanto adulterio, tanto pecado, es porque hay un espacio vacante en la mente del creyente. Cuando tú andas en ese nivel de locura, no hay espacio de que para un espíritu incubo, sucubo. Porque yo no sé si te ha pasado que hay momentos que tú estás en un nivel tan superior espiritualmente hablando, que aún en sueños, cuando un espíritu de lascivia se acerca para hacerte pecar en sueño, tú lo disiernes en el sueño, en el sueño, y tú lo reprendes. Yo reprendí. Y en el mismo sueño tú te das cuenta que tú estás en un sueño y tú sabes que eso es lo que viene a engañar. No sé si me ha pasado. Pero cuando tú estás en un nivel inferior al nivel que Dios demanda que tú tienes que estar, los espíritus incubos y sucubos te engañan en los sueños. Wow. Mi hermano, no, yo salí y la gente criticándome y hablando. Y oré por un segundo muerto. Se cayó un hombre, un haitiano, de una construcción, de un 5º piso. Wow. Se rompió todo, los huesos, todo. Ese hombre estaba, ¿sabe por dónde? Por el callejón 9. Y yo me di cuenta
Y fui con mi Biblia para allá, varón. Y oraste. Aguántate. Cuando fui con mi Biblia, ya la expectativa de los cristianos, dice, este es lo que va a orar por el muerto. Y tú sabes, yo lo vi comentando y me fui, no oré nada. Porque ya andaba con gente incrédula y yo leyendo los versos de la Biblia, que dice la Biblia que Cristo sacó al incrédulo. Yo, para no sacar a los que andaban conmigo, yo me fui, ¿me entiendes? Y cuando me fui, me tiré de rodillas a orar en un patio, varón. En un patio descubierto. Me tiré una sábana, una tabla, Dios mío. Una locura. Y yo comencé a orar, Señor, dame el poder para levantar ese muerto. Dame el poder para resucitar ese cadáver. Y orando. Y como a las 6 de la mañana, no, como a las 4 o 6 de la mañana, como a las 4 o 5 de la mañana, no recuerdo qué era, me levanté de orar y me fui para el velorio, varón. Yo solo. No andaba con nadie. ¿A qué hora? ¿A las 4? Como a las 4 de la mañana, porque estaban ahí, la familiar y cosas. Sí, en ese tiempo como que siempre los muertos estaban como a esa hora, madrugada todavía. Y me fui caminando, varón, allá. Cuando llegué, dije yo, bueno, por el muerto que lloré el otro día respiró, pero yo cometí el error de que no lo llamé por su nombre. Le dije, ¿quién es familiar? Yo soy la esposa. ¿Cómo él se llama? Fulano de tal. Destapé mi cadáver. Puse la mano en el pecho. Le dije, fulano de tal, levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Wow. No se levantó. Tomó mi Biblia. Y te fuiste. La puse. Puse mi Biblia bajo mi brazo y me fui caminando y me fui a orar otra vez. Wow. Varón, tú tienes una fe fuerte, varón. Pedro, tira la red a la derecha, Pedro. Tira la red a la derecha. Maestro, yo lo he intentado ya varias veces. Eso es lo que ha pasado con los llamados. Que se rinden. Porque tú piensas, vea, que ahí si no se levanta, ¿qué va a decir la gente? Y si el paralítico no se levanta, y si Dios no hace nada. Varón, la duda es peor que el diablo. Sí. La duda es peor que un demonio. Varón, usted puede pecar, usted puede caer, pero tú sabes lo que dice el escritor de los Hebreos, decir que el que no cree es imposible que agrade a Dios. O sea, Dios está de espalda tuya. Yo seguí operando, yo no me detuve, no pude levantar ese muerto, pero oré por una mujer con cáncer en el seno. ¿Cómo le dicen esto? Como cáncer de mama, algo así. Sí. Tenía una pelota y tenía un hoyo. Y oré por ella. En el nombre de Jesús. Y le dije, llorando a esa mujer. Ay, Dios mío. Ay. Y yo le dije, tranquila, que Dios lo va a hacer. O sea, mi fe debió morirse porque yo no vi nada. Y yo bajo esa locura, Dios lo va a hacer. Y oré por ella. Aarón, se le tapó el hueco. Milagrosamente le tapó el hoyo. Wow. Y yo te digo que a ella le iban a operar. Yo oré por ella un domingo, ¿no verdad? Un sábado. No, creo que fue un domingo. Y al otro día, lunes, ella tenía que ir a ser operada. Le iban a apuntar, o sea, que le quiten el seno. Cuando fue, vive Jehová, varón, la pelota desapareció. Wow. Desapareció la pelota. Ella me llamó entre lágrimas, testificando de lo que Dios había hecho, que desapareció instantáneamente la pelota. Entonces, ¿qué es lo que te digo con eso? Que tú no puedes detenerte porque algo no funciona en el momento. No, claro, hay que seguir orando. Dice Juan Carlos Arrigan, los patriarcas que hemos estado citando. Juan Carlos Arrigan dice que cuando él comenzó a orar por los enfermos en los hospitales, se morían. Se morían. De tal forma que cuando él llegaba a los hospitales, los enfermos no querían que él orara. Porque era que él oraba por 1 hora y él saliendo. Ay, Dios mío. Ya tú sabes, la gente llorando porque se murió el que él oró, por el que él oró. Oré por un tercer muerto. Tercer muerto. Sí, yo necesito encuevarme. Ustedes yo me voy a desaparecer. Yo creo que voy a tomar un espacio y me voy a desaparecer porque esto que ustedes ven no es el nivel mío. Es un video, no. Nosotros vamos a dar una actividad. Por la actividad la vamos a dar bajo el tema operando en lo sobrenatural. Oré por el tercer muerto. Este muerto sí estaba complicado. Este muerto tuvo un accidente. Y en el accidente, fue aquí en la capital, por cierto, el accidente de ese muerto.
En el accidente se le metió como una barandilla, un metal, por aquí, mira, por la 100. Y le salió del otro lado. Ya tú sabes. Ahí entro yo en escena. El profeta loco. No, vamos a orar. Por Dios, profeta. Ya deja eso. Digo, vamos a orar. Llamo a un amigo mío. Le digo, mira, fulano, vamos a orar por un muerto. No, vamos a orar por un muerto. ¿Y qué? Varón, comenzamos a orar por el muerto. Duramos ahí un par de horas orando. ¿Qué va? No se levantó el muerto. Nos fuimos. En la noche, porque fue después que su hermana me da el testimonio, mientras el muerto estaba en la morgue, yo necesito llamar a esa sierva para que me diga los datos de la clínica y todo, porque es bueno testificar lugar, tiempo, con nombre y todo, tú sabes. Mientras el muerto estaba en la morgue, una enfermera pasó por la morgue y lo encontró sentado al el que se murió. Wow. Yo no he hablado de eso, no he escuchado pocas veces eso, ¿no? Lo encontró sentado con la sábana encima, sentado así, tú sabes, todos los muertos en la morgue, sabes que están como en fila, como encima de una camilla. Y cuando la enfermera lo vio sentado, salió corriendo, mi hermano. Hasta la pipí se le estaban saliendo. Wow, Dios mío. Buscó al director. Cuando fueron los médicos allá, lo encontraron vivo. Su hermana me llama para testificarme lo que aconteció. Y él no, en ese momento no se convirtió a Cristo. Pero él testifica de que mientras él estaba en el más allá, tú sabes, muerto, él dice que él vio esa persona resplandeciente, con unas sandalias resplandecientes, como de oro, algo así, y que él no pudo ver el rostro de esa persona. Pues esa persona le dijo, levántate. Y él se levantó y por eso la enfermera lo encontró sentado. Wow. Dios mío. No he orado por más muertos. Hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Dios lo va a hacer. Por lo sobrenatural. Oré por 2 que no se levantaron, pero oré por un tercero. Yo oré por 2 y no se levantaron. Que aunque no se levantó en el momento, se levantó a las 11 de la noche, porque fue a las 11 de la noche. Oramos por él en el espacio como de la tarde. Fue. Por a las 11 de la noche Dios lo levantó. Wow. O sea, Dios es real. Y Dios está buscando un loco. Por eso el salmista dice, miró Jehová desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había alguno que buscara a Dios. Dios está buscando un loco que le crea. Una loca que le crea. Alguien que esté dispuesto a que diga, yo necesito lo sobrenatural. Con esto voy a concluir, profeta Aníbal. Los evangelistas de este tiempo, per se, incluyendo República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Colombia, todo mundo mira como norte y como opulencia el ministerio. Mayormente. Pero está aconteciendo algo. Porque ya no se está viendo como el ámbito ministerial como una asignación que cumplir de parte de Dios. Lo estamos viendo como un prestigio, como algo que nos va a dar exposición y que nos va a dar una mejor vida económica. Los profetas, etcétera. Tú no necesitas tener esa mentalidad a la hora de tú operar en lo sobrenatural. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas? Hacer lo que hizo Salomón. Salomón escuchó los códigos y escuchó el antídoto de su padre. Y le dijo, mira, esto es lo que tú tienes que aplicar en tu llamado. Que si tú lo buscas a él se va a dejar encontrar por ti. Pero si tú lo dejas, él te dejará. Y Salomón, después de estar en esa cumbre, que eso lo revela el primer libro de Crónicas, creo, 29 por ahí, algo así, lo revela cuando David le está dando consejo a Salomón acerca de su llamado y acerca de lo que él tiene que hacer. Salomón comenzó a buscar a Dios en los lugares altos y a sacrificar, hacer sacrificio, a buscar a Dios. Y buscó tanto a Dios que una noche Dios se le reveló. Le dijo, yo soy Dios. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pídeme, yo te voy a dar lo que tú quieras. Y Salomón pidió sabiduría. Y Dios le añadió
más que sabiduría. Le añadió mucho más de lo que él había pedido. ¿Sabe qué aconteció con Salomón? A Salomón se le delegó una unción especial. Se le delegó una gracia especial. De tal forma que todos los reyes del globo terráqueo querían consultar con Salomón y querían por lo menos verle el rostro a Salomón. Por esa unción. Profeta que me estás escuchando. Evangelista. En el momento que tú te decidas a buscar a Dios en ayuno y oración de todo corazón, tú no vas a necesitar tocar puertas para que otro te abra para que tú entres, sino que los mismos pastores, ministros que organizan eventos magnos tendrán que consultarte a ti e invitarte a ti. ¿Sabe por qué? Por la unción que Dios va a delegar sobre ti. En el momento que esa unción caiga sobre ti, es la carta de representación ministerial que tú necesitas para tú expandir lo que Dios puso dentro de ti. Pero mirando cosas extrañas, codiciando, fornicando y pecando, no se puede alcanzar nada. Se necesita estar en un pedestal correcto para que esa unción pueda caer sobre el profeta. Si usted quiere seguir escuchando más contenido como esto, déjenos en las cajas de los comentarios. Gracias, profeta Aníbal, por compartir espacio conmigo. Amén, amén. Dios le bendiga a esa audiencia que está ahí. Recuerde, hermano, que lo sobrenatural aún sigue vigente. Dios necesita un hombre, como decía mi hermano Diomedes, que esté dispuesto a creerle a Dios. Si tú le crees al Señor, Dios va a obrar en lo sobrenatural. Es tiempo de que se levanten, amén, los hombres de Dios, como aquellos tiempos, que le creían al Señor, aún por encima de todo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí hemos llegado. Recuerde suscribirse, denle like a este video, compártaselo a alguien y recordándole de que le dé la campanita para que así le lleguen las notificaciones cada vez que nosotros subamos un contenido. Este es tu canal, Evangelista Diomedes Blanco. Shalom, bendiciones.